Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos al doctor Néstor Martínez Zavala. Él es médico internista, endocrinólogo, alta especialidad en diabetes y metabolismo. El día de hoy vamos a tener el tema de emergencias tiroideas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy les tengo preparado el tema de emergencias tiroideas. El punto de esta plática es ayudarles a hacer un reconocimiento adecuado de todas las emergencias tiroideas que tenemos y vamos a clasificarlas, vamos a hablar de su epidemiología, de su tratamiento sobre todo porque es muy discutido en la actualidad en la literatura y sobre todo ayudarles en su práctica clínica. Primero que nada, vamos a hacer un poco de introducción sobre fisiología tiroidea, porque antes de hablar de las enfermedades necesitamos saber un poco de cómo funciona nuestra tiroides y recordarlo un poco. Primero que nada, cuando hablamos de emergencias tiroideas, vamos a hablar de dos situaciones. Vamos a hablar de alteraciones en la función, y para que sea una emergencia tiroidea deben ser alteraciones muy severas, ya sea en un exceso de función o en un déficit total de la función. También vamos a hablar un poco de emergencias cuando la tiroides cambia su estructura, cuando hay un bocio masivo y esto puede comprometer estructuras adyacentes como la vía digestiva o la vía respiratoria. Recordando un poco de fisiología, si recordarán, la mayoría de las hormonas se manejan en ejes y la mayoría de los ejes están regulados por la hipófisis. En este caso el eje tiroideo, el eje tirotropo, vamos a ver aquí nuestra tiroides, que tiene solamente una función y es producir hormonas tiroideas, T4 y T3. Estas T4 y T3 regresan al sistema nervioso central, atraviesan la barrera hematoencefálica y la hipófisis puede censar cómo está esta producción de hormonas. Dependiendo de esta producción, regresa la hormona que se llama TRH y TSH. TRH en los núcleos supraventriculares del hipotálamo y TSH en la adenohipófisis. Esto genera un circuito de contrarregulación negativa. Esto lo sabemos en casi todos los ejes endocrinológicos. Obviamente cuando tenemos una emergencia tiroidea hay una alteración severa en esta situación. En la función vamos a hablar de dos situaciones graves. Vamos a empezar con el coma mixedematoso. El coma mixedematoso, como etiología, es una situación de hipotiroidismo severo y descontrolado. Pero no solo eso, no cualquier persona hipotiroidea puede tener un coma mixedematoso. Generalmente hay un trastorno concomitante que desencadena toda esta situación de emergencia. ¿Cuáles son estas situaciones? Infecciones, tromboembolia pulmonar, infarto agudo del miocardio o cualquier otra situación. Por ejemplo, en países del norte o últimamente que ha hecho mucho frío, la hipotermia. Son situaciones que alteran la homeostasis y finalmente hacen que nuestro paciente que tiene hipotiroidismo severo o maltratado caiga en una situación que pone o compromete su vida. ¿Cuál es la epidemiología? Afortunadamente es una situación grave, pero es muy rara. Más o menos está reportado el 0.1% de los pacientes hipotiroidosos hospitalizados que caen en coma mixedematoso. Eso sí, es raro, pero la mortalidad con todo y tratamiento alcanza hasta el 25% de los casos. El diagnóstico. En el diagnóstico vamos a hablar de muchas cosas. Primero que nada, se confirma bioquímicamente, pero no en todos los hospitales ni en las prácticas clínicas podemos tener de manera inmediata un perfil tiroideo. Entonces, mucho es clínico. ¿Qué vamos a ver? Y hay que recordar la situación de la función tiroidea. Sabemos que es la que regula el metabolismo. Si tenemos un metabolismo disminuido, ¿qué vamos a encontrar en un paciente? Pues como lo dice el nombre, coma, alteraciones neurológicas severas, generalmente estupor o coma. Es un paciente que no responde. Vamos a tener alteraciones bioquímicas que son mucho más fáciles de detectar, como por ejemplo hiponatremia, hipotermia, hipercapnia, alteraciones en la respiración. Y esto nos tiene que hacer ver que cualquier paciente que llegue a nuestra sala de urgencias con alguna alteración en la exploración física a nivel tiroidea, bocio, o por ejemplo una cirugía, una cicatriz en el cuello que implica que a lo mejor el paciente tuvo una tiroidectomía total en el pasado y está maltratado, tenemos que sospechar una alteración tiroidea. El cuadro clínico pues, va a ser un paciente francamente grave en sala de choque, con alteraciones cardiovasculares, probablemente choque, anasarca muy importante y pues la hipotermia, la bradicardia. Y también vamos a ver algunas otras cuestiones que podemos ver también a simple vista o en la primera valoración de urgencias, como por ejemplo el ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a ver derrame pleural, derrame pericárdico es muy importante y eso la exploración se va a traducir, por ejemplo, en ruidos cardíacos disminuidos o velados. En el electrocardiograma también podemos ver algunos datos que pueden llamar la atención, como por ejemplo un voltaje disminuido
Podemos también tener ondas alternantes por el derrame pericárdico y prolongación del QT. También podemos ver aplanamiento de la onda T por sobrecarga. Entonces, como ven, es un cuadro que pone en riesgo la vida a niveles de muchos sistemas de nuestro cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento del coma mixedematoso. Tenemos un paciente grave en urgencias y tenemos que actuar de manera pronta, tenemos que identificar el cuadro y tenemos que tratar no solamente el hipotiroidismo, sino muchas otras cosas que vienen con el coma mixedematoso. Como les comentaba, hay muchas alteraciones en varios sistemas. Y si tratamos solamente uno, a nuestro paciente no le va a ir bien y por eso la mortalidad es tan alta. Vamos a empezar hablando del tratamiento etiológico. Les comentaba, ¿cuál es la causa del coma mixedematoso? Es un hipotiroidismo severo y descontrolado. Es un paciente que vamos a encontrar con TSHs altas, arriba de 100, 150, siempre y cuando sea un hipotiroidismo primario, porque sabemos que hay hipotiroidismos secundarios, y en esas ocasiones podemos ver TSHs normales o incluso bajas. Lo que siempre va a haber son hormonas T3, T4 totales muy bajas. Entonces tenemos que reponerlas. En las guías japonesas, americanas, europeas, la principal línea de tratamiento es levotiroxina y liotironina. La vía de administración por el edema tan severo que tienen esos pacientes debe ser de manera recomendable parenteral, intravenoso. En nuestro país, desafortunadamente, no contamos con dichos tratamientos intravenosos, no contamos con los preparados que existen en otros países. Por lo tanto, vamos a ver un poco de la manera en que podemos sustituir la hormona tiroidea de manera enteral. Normalmente son pacientes que tienen alteraciones severas en el estado neurológico, por lo tanto se recomienda usar una sonda nasogástrica. Hay diversos mecanismos o diversos esquemas que se han visto que ayudan a reponer esta situación. Esquemas que se basan solamente en T4, esquemas combinados, T4 y T3, y esquemas solamente de T3. Los tres están descritos y como este es un padecimiento muy raro, hay pocos estudios para compararlos. Vamos a hablar de cada uno de estos esquemas. Primero que nada, esquemas donde se usa solamente levotiroxina. Se recomienda iniciar una dosis en bolo que va más o menos de 400 a 600 microgramos en dosis única el primer día de tratamiento. Esto ayudará a reponer el pool o la reserva de hormonas tiroideas sanguíneas, pero hay un problema. Es el que ha reportado más complicaciones o más bien más efectos adversos cardiovasculares, taquiarritmias o algún otro problema. También por la dosis elevada que se usa. Otro esquema que también se usa es con pura liotironina, con T3. ¿Cuál es, la lógica de este esquema? Sabemos que la T3 es la hormona activa de las hormonas tiroideas. Tiene mucho mayor afinidad a los receptores intranucleares y por ende tenemos una mayor respuesta o una respuesta más rápida para que nuestro paciente recupere estado de conciencia y corrija todas las alteraciones que tiene. ¿Cuál es el esquema que se recomienda? En este esquema que se recomienda habíamos quedado que aquí son de 300 a 600 microgramos en dosis única el primer día y aquí se recomiendan de 10 a 20 microgramos cada 4 a 6 horas, ¿de acuerdo? También sabemos que la vida media de la levotiroxina de la T4 es mucho más larga que la T3, por eso es que la T3 se tiene que administrar de manera más constante. También se prefiere administrar T3, ¿por qué? Porque sabemos que también durante la alteración va a haber un síndrome de eutiroideo enfermo y las desviolazas van a estar inactivas. Por lo tanto, si solo damos T4, la conversión a T3 va a estar disminuida y nuestro paciente va a tardar en mejorar. T3 en primer día, 10 a 20 microgramos a cada 4 a 6 horas y en los segundos días, segundo o tercer día, finalmente se usan también de 10 a 20 microgramos, pero ya cada 8 horas. Este también es un esquema que también puede llevar a complicaciones o alteraciones. El que más recomendamos es el combinado. Estamos tratando de manera integral al paciente. En este esquema combinado se recomiendan 200 microgramos aproximadamente de levotiroxina con un esquema de 10 a 20 microgramos de T3 cada 8 horas el primer día. En el segundo día ya podemos dejar una dosis más fisiológica de levotiroxina, 100 o 50 microgramos se está reportando en algunos lugares, y seguimos durante 2-3 días o hasta que el paciente recupere el estado de conciencia con esquema cada 8 horas de T3.
Esto se ha visto en reportes que dosis tan bajas como 2.5 microgramos de leotironina, pueden hacer que el paciente recupere la conciencia en horas, sobre todo ayudarle en todas las alteraciones hidroelectrolíticas. Esto solamente hablando de la tiroides, pero es un paciente que está grave y está chocado en urgencias. Necesitamos tratamiento de soporte. Si tenemos una hipercapnia, una acidosis respiratoria severa, es un paciente que requiere apoyo mecánico ventilatorio. Este es un trastorno que de preferencia se debe manejar en la terapia intensiva. Como soporte, también tenemos que ver que es un paciente que puede tener insuficiencia suprarrenal concomitante, y esto es bien importante que no se nos olvide. Sabemos que las hormonas tiroideas le dan la velocidad al metabolismo. Nuestras glándulas suprarrenales que producen cortisol pueden estar disfuncionando también, pueden tener edema, o si es un paciente con un hipotiroidismo secundario por alguna alteración hipofisiaria, también puede estar afectado el eje del corticotropo. Por lo tanto, siempre es muy importante que se dé una sustitución con hidrocortisona. Bien importante. Si nosotros damos hormonas tiroideas en un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, vamos a desencadenar una crisis suprarrenal y sabemos que es una alteración mortal. El hidrocortisona también es debatible la dosis. Se han recomendado dosis tan altas como 100 miligramos cada 6 horas, lo cual a mí me parece un poco excesivo. Se recomiendan más bien dosis un poco más fisiológicas en estrés, que son 50 microgramos cada 6 horas o cada 8 horas. Esto de manera inmediata al llegar a urgencias. De lo contrario, una crisis suprarrenal y el paciente puede tener mayores complicaciones o colapso cardiovascular. Siguiente problema, el desequilibrio electrolítico. Es un paciente que va a tener una hiponatremia generalmente severa. Esta hiponatremia está mediada por un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces tenemos que tener bien claro esta sustitución. Primero que nada, sabemos que el CIAD es una alteración que se controla con pura restricción hídrica. Solamente si el sodio, lo voy a poner acá, está en menos de 120, se usan soluciones hipertónicas. ¿Por qué? Porque tenemos una meta para reponer el sodio. Si aumenta más de 12 miligramos en 24 horas, el paciente tiene más riesgo de daño neurológico, pieloneritis espontánea y finalmente pues, más complicaciones y muerte. En general, restricción hídrica, resucitación en caso de que lo requiera y nada más. Otros. Es un paciente que va a tener hipotermia. Si no es que la hipotermia le desencadena el coma, es un paciente que va a llegar con una temperatura de menos de 33 grados incluso. Es un paciente que tenemos que hacer un calentamiento siempre pasivo, con sábanas en un cuarto templado. Jamás sábanas térmicas, ¿por qué? Porque podemos generar vasodilatación y choque. Y además, cuando demos la levotiroxina o la leotironina, muchos de estos efectos van a empezar a revertir de manera, pues digamos, automática. Entonces no necesitamos hacer más cosas, sino podemos también perjudicar a nuestro paciente. Como vemos también es un paciente que va a tener una situación o un desencadenante, una infección grave. Esto puede llevar a que el paciente esté con sepsis, por ejemplo, y no tenga fiebre, no tenga ningún otro dato, además de que lo vamos a encontrar pues, sin alteración neurológica y no podemos poder explorarlo bien. Algunos autores recomiendan incluso iniciar antibiótico de manera empírica, pero también eso es debatible. En caso de alteraciones cardiovasculares, infarto agudo del miocardio o, por ejemplo, alguna taquiarritmia desencadenada por las hormonas tiroideas, es importante que el paciente esté bien monitorizado y tengamos un equipo multidisciplinario que pueda tratar a este paciente y controlar todas las complicaciones. Con todo el tratamiento les comentaba la mortalidad del 15 al 25%. Afortunadamente es un trastorno poco común, pero bueno, muy preguntado en los exámenes. Y bueno, ahora siguiendo con el otro espectro de las emergencias tiroideas, vamos a hablar de la hiperfunción. Y el extremo es la tormenta tiroidea. Antes de hablar de tormenta tiroidea, me gustaría discutir dos términos que frecuentemente se usan de manera indistinguible, pero sí son diferentes. Vamos a hablar de hipertiroidismo y de tirotoxicosis. ¿Hipertiroidismo qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un aumento de hormonas tiroideas producto de la función excesiva de la glándula tiroides. Entonces, no todos los excesos de hormona tiroidea son por un aumento de la función de la tiroides. Y ahí entra la tirotoxicosis. Tirotoxicosis es un estado en el que tenemos exceso de hormonas tiroideas que pueden venir de cualquier fuente, incluso de la misma tiroides, pero donde no está hiperfuncionando. Esto es bien importante que lo recordemos,
sobre todo para cuando se interpretan o analizan gamagramas o algunos otros estudios funcionales. Ya que recordamos estos términos y sabemos que no son iguales, vamos a hablar de las causas. Hay diversas causas de tirotoxicosis, entre ellas está el hipertiroidismo, pero hay otras. Por ejemplo, tenemos a las tiroiditis subagudas. En estos trastornos, la tiroides sufre un ataque inmunológico por alguna inflamación y libera hormona, pero no es que esté produciendo más, es la hormona que estaba preformada y esto a veces puede desencadenar una tormenta tiroidea. Hay otras causas, como por ejemplo la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves sí es un hipertiroidismo y es la causa más común de hecho de tormenta tiroidea. Una también que no debemos olvidar es la facticia. Sobre todo en estas épocas donde se está usando hormonas para bajar de peso y puede llegar a tormenta tiroidea el uso de hormonas para algunas otras, indicaciones que no son adecuadas. En la epidemiología de la tormenta tiroidea, afortunadamente también es poco común, pero es más común que el coma mixedematoso. Aquí más o menos un 5% de los pacientes que se hospitalizan por tirotoxicosis van a tener tormenta tiroidea. Ya no es nada despreciable. Y la mortalidad también no es nada despreciable, puede llegar al 10%, pero hay series que han llegado al 75% de la mortalidad. Entonces estamos también ante una emergencia que debe ser manejada en terapia intensiva. Como etiología ya les adelantaba, la enfermedad de Graves es de las principales causas, pero bueno, puede haber muchas. Y no solamente tiene que haber una tirotoxicosis, que es lo adecuado de decir, un exceso de hormonas tiroideas. Tiene que haber un factor desencadenante. Y esos factores pueden ser múltiples. El más común, igual que en coma, infecciones. Pero también puede ser trauma, cirugía, cualquier factor desencadenante, alteraciones de la temperatura, fármacos, alcohol, cetoacidosis diabética, estrés emocional severo, ejercicio. Cualquier paciente que esté hospitalizado y que tenga una tirotoxicosis descontrolada está en riesgo de desencadenar tormenta tiroidea. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Les comentaba que en el coma mixedematoso normalmente tenemos TSH de 100, niveles de hormonas tiroideas muy bajas. Aquí los niveles de hormonas no correlacionan con el grado de severidad de la tormenta tiroidea. ¿Y esto por qué? Podemos tener un exceso de hormonas discreto, no necesariamente tiene que estar en cientos o TSH en 0.000, muy suprimida, y puede haber tormenta. Se ha descrito diversas situaciones que pueden llevar a esto. Primero que nada, las catecolaminas. Las catecolaminas potencian el efecto de las hormonas tiroideas. Entonces, estos factores desencadenantes, un infarto, una infección, pues obviamente generan una respuesta metabólica al trauma y van a aumentar la función de las ya por sí elevadas hormonas tiroideas. Y también se afecta la unión de estas hormonas a sus proteínas transportadoras, por lo que aunque no estén muy altas, las fracciones libres pueden sí estar muy altas y finalmente desencadenar este desequilibrio de la tormenta tiroidea. ¿Cómo vamos a ver a nuestro paciente que está en tormenta tiroidea? Igual que en coma va a ser un paciente con un estado de severidad muy importante. Y lo vamos a, clasificar o para hablar de esta situación en órganos y sistemas. Primero el sistema nervioso central. Vamos a tener un paciente agitado, que puede estar en delirio, puede estar en psicosis, puede tener fiebre, ¿de acuerdo? Y la fiebre a veces nos confunde porque pensamos que es la infección o puede ser otra cosa, puede ser el mismo hipertiroidismo el que causa la fiebre. A nivel cardiovascular, y eso es lo que mata a los pacientes: taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, colapso cardiovascular, hipertensión e emergencias hipertensivas. A nivel gastrointestinal, también es muy importante mencionar las alteraciones que podemos encontrar: diarrea, vómito. Esto va a llevar a desequilibrio electrolítico, a deshidratación. A nivel hepático, podemos tener hiperbilirrubinemia, alteraciones de las transaminasas y también puede haber una disfunción hepática severa. A nivel hematológico, y también vamos a hablar un poco a nivel bioquímico, puede haber hiperglucemia, pero también puede haber hipoglucemia por exceso de consumo de la glucosa. Puede haber hipocalemia, lo cual puede llevar a más arritmias cardíacas. Podemos tener hipercoagulabilidad y también podemos tener un síndrome de von Willebrand adquirido y también podemos tener sangrado de tubo digestivo, lo cual va a empeorar el cuadro y el pronóstico. Entonces, también es una situación que requiere un equipo multidisciplinario y que tenemos que, identificar de manera oportuna para darle el tratamiento. Y aquí el tratamiento sí es bien importante y va a ser la diferencia de que nuestro paciente tenga un buen desenlace. Antes de hablar de tratamiento de tormenta tiroidea, me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre escalas diagnósticas.
A diferencia de coma mixedematoso, donde se han propuesto algunas escalas que no están muy bien validadas y realmente el diagnóstico es clínico, en tormenta tiroidea sí hay algunas escalas que están muy bien validadas. Las principales, las que conocemos más, es la de la escala japonesa y la que más usamos y que más preguntan en los exámenes, Burch-Rotowski. Burch-Rotowski es una escala que, digamos, da un puntaje a ciertas situaciones o al cuadro clínico del hipertiroidismo, la tirotoxicosis, y dependiendo del puntaje que obtengamos, nos da la severidad y además nos da la probabilidad de que sí estemos ante una tormenta tiroidea. Normalmente este puntaje tiene que ser mayor de 45 y toma puntos como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la temperatura, daño hepático, insuficiencia cardíaca. Por cuestiones de la clase, la pueden buscar ustedes en cualquier libro, en cualquier página de internet. Incluso hay calculadoras que ya nos ayudan con esa situación. Un puntaje menos de 20 es probable que no estemos ante una tormenta tiroidea y hay que buscar una etiología diferente a nuestro paciente que está inestable. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento, que es lo más importante porque es lo que hace la diferencia a nuestro paciente. Primero vamos a hablar de los antitiroideos, la columna vertebral de nuestro tratamiento. Sabemos que existen dos antitiroideos, metimazol y propiltiuracilo. Siempre se confunden, muy fácil confundirlos. Desafortunadamente, propiltiuracilo, que es el de elección en tormenta tiroidea, no está disponible en México. Entonces tenemos que usar metimazol. ¿Por qué preferimos propiltiuracilo? Los antitiroideos, sabemos, inhiben la tiroperoxidasa y esta es la que ayuda a la formación de hormonas tiroideas. Es la que hace la oxidación y la organificación del yodo en la tiroides. Si bloqueamos la tiroperoxidasa, bloqueamos totalmente la producción de hormonas tiroideas. El propiltiuracilo tiene un segundo mecanismo, bloquea la conversión de T4 a T3, por eso se prefiere, pero no lo tenemos en México. Entonces, cuando hablamos de antitiroideos, solamente vamos a dejar el tiamazol. Tratamiento de primera línea y vamos a usar dosis muy elevadas. Está escrito hasta 20 miligramos cada 6 horas. Normalmente en una enfermedad de Graves se usan 30 miligramos al día. Estamos hablando del doble o triple de la dosis. ¿Esto por qué? Porque tenemos un paciente que está en riesgo su vida. Efectos adversos del tiamazol, sabemos, son raros, pero existen, agranulocitosis y también podemos tener disfunción hepática. Entonces tenemos que tener un paciente bien monitorizado. Otra situación que tenemos que usar cuando tratamos a un paciente con metatiroidea es darle yodo. Recordaremos en clases de fisiología los efectos Wolff-Chaikoff y Jod-Basedow. Lo que estamos intentando aquí es bloquear la tiroides con yodo, hacer un bloqueo total del NIS y de todas las enzimas que hacen la producción de hormonas tiroideas. Se prefiere yodo Lugol de 5 a 8 gotas cada 8 horas. Esta es una dosis excesiva de yodo y lo que buscamos es el efecto Wolff-Chaikoff, bloquear la tiroides, bloquear que siga la producción de hormonas. Una cosa importante de mencionar es que primero se tiene que dar el tiamazol y las recomendaciones es 1 hora después iniciar la disolución de yodo. ¿Por qué? Si nuestra glándula tiroides no está bloqueada con tiamazol y nosotros le damos yodo, vamos a generar lo opuesto, vamos a generar un Jod-Basedow y entonces nuestro paciente va a empeorar. Beta bloqueadores. Tenemos un efecto masivo de las hormonas tiroideas a nivel sistémico, a nivel periférico. Y los beta bloqueadores pueden ayudar a estabilizar a nivel cardiovascular la hipertensión y la taquicardia. ¿Cuál es el que se prefiere? Propranolol. Este medicamento no solamente tiene el efecto de bloquear la situación adrenérgica y la situación de las hormonas tiroideas a nivel cardiovascular. Está descrito que a niveles o a dosis mayores de 160 miligramos al día bloquea también la conversión de T4 a T3. Entonces es un doble efecto benéfico para nuestro paciente. Finalmente, los esteroides. Los esteroides también vamos a usar dexametasona o hidrocortisona. ¿Cuál es la lógica de usar esteroides? También las dosis altas de esteroides bloquean la conversión periférica de T4 a T3, disminuyendo los efectos de las hormonas ya preformadas. Otra situación es que también podemos tener un aumento en el metabolismo y el aclaramiento del cortisol con una insuficiencia suprarrenal relativa. Y también esto puede llevar a que el paciente tenga riesgo de crisis adrenal y también muerte. Entonces,
tanto en coma como en tormenta tiroidea, nunca olvidemos dejar a nuestro paciente con una dosis de esteroide suplementaria, una dosis de estrés. ¿Ok? Algunos tips que podemos usar también cuando hablamos de tratamiento de la tormenta tiroidea. Es un paciente con fiebre. El tratamiento de elección para la fiebre en tormenta tiroidea siempre debe ser solo paracetamol. Salicilatos o algunos otros AINES están contraindicados. ¿Por qué? Porque hacen que las hormonas tiroideas no tengan buena afinidad a las proteínas transportadoras y esto empeore la tirotoxicosis. Es un paciente que tiene alta mortalidad y también debe estar en vigilancia en terapia intensiva. Esto es independiente del factor desencadenante de la tormenta tiroidea. Si tuvo un infarto, el paciente tiene que estar en unidad coronaria. Si tiene una pancreatitis, tratamiento para pancreatitis. Cualquier infección va a tener que necesitar antibiótico y tratamiento para choque séptico. Y obviamente todo eso tiene que ser a la brevedad. En pacientes que son intolerantes a antitiroideos o que no mejoran, una última alternativa es la plasmaféresis, en la que finalmente se barren por completo las hormonas tiroideas y es en un puente para generar o provocar las condiciones adecuadas para una tiroidectomía total que finalmente sería curativa en nuestro paciente en caso de que esto sí sea un hipertiroidismo. Porque si es una tirotoxicosis facticia o por una tiroiditis, por radiación o por trauma, pues no nos va a ayudar la tiroidectomía. Bien importante por eso diferenciar tirotoxicosis de hipertiroidismo porque nos va a ayudar a las causas. Obviamente en una tirotoxicosis por hormonas exógenas pues no nos va a ayudar los antitiroideos, simplemente el soporte y pues incluso plasmaféresis. Y ahora por último vamos a hablar de un último tema que es menos común, pero sí sucede y son las emergencias tiroideas por un bocio compresivo. Recordando un poco de anatomía, sabemos que la tiroides está en la región anterior del cuello y por sus colindancias tenemos la arteria carótida, la vena yugular y si llegara a entrar la tiroides al mediastino, vamos a encontrar la parte superior del mediastino con la zona de los grandes vasos. Vamos a hablar un poquito de la palabra bocio. Esto genera a veces mucha confusión en nuestros estudiantes. Bocio solamente quiere decir aumento del tamaño de la glándula tiroides. No da ningún otro diagnóstico funcional. Esto es importante recordarlo porque va a haber bocios en hipertiroidismos, por ejemplo, una enfermedad de Graves que lleva a un bocio difuso. Podemos tener bocio en hipotiroidismo, por ejemplo, los hipotiroidismos por zonas endémicas deficientes de yodo, que va a ser bociogénico, o gente que por sus costumbres en algunos países o en algunas regiones de Centroamérica o de las islas del Caribe, consumen yuca, alimentos bociogénicos que bloquean la tiroides y generan bocio con hipotiroidismo o a veces sin ninguna implicación en la función tiroidea. También sabemos que existen las neoplasias tiroideas, tumores que pueden llevar al crecimiento de la glándula tiroides por adenomas o finalmente esto ya es indistinguible del bocio. ¿Cuál es la etiología de un bocio? Pues son estas. Un aumento de la glándula tiroides mediada por TSH o mediada por una hipofunción. ¿Cuáles son los signos y síntomas del bocio? Dependiendo del grado del bocio, del tamaño y además hacia dónde crezca la glándula tiroides, podemos tener estridor, podemos tener disfonía, meramente el paciente se queja de una masa en la región anterior del cuello. Y si nuestro tiroides hace un bocio intratorácico, finalmente entra al mediastino, podemos tener situaciones compresivas que pueden llevar a disfagia, pueden llevar a alteraciones en la circulación y lo más grave, a síndrome de vena cava superior, lo cual ya compromete la circulación de nuestro paciente. ¿Cuál es el tratamiento de esta situación? Pues primero que nada identificarlo, tenemos un paciente con una masa cervical o a veces no es tan evidente, es por eso que nos tenemos que ayudar de algunas técnicas diagnósticas. El tratamiento va a ser quirúrgico y vamos a hablar un poquito, por eso hablaba de las etiologías, porque de eso depende qué tipo de tratamiento quirúrgico vamos a hacer, si va a ser una tiroidectomía total o nada más una cirugía descompresiva del bocio. En algunos pacientes que tienen, por ejemplo, un bocio compresivo que desafortunadamente afecta la circulación, los grandes vasos, lo ideal es quitar esta situación del bocio. ¿Qué herramientas podemos usar para planear esta cirugía? Bueno, nuestros amigos cirujanos, tomografía y ultrasonido. No solamente para planearlo, sino también para determinar si hay alguna otra etiología en este crecimiento tiroideo. Cuando hay bocios muy importantes, normalmente tienen neoplasias en su interior. Y es importante determinar si se puede, en esta emergencia, hacer una biopsia antes de hacer la tiroidectomía total o hacer la cirugía descompresiva, porque si es una neoplasia, la cirugía debe ser una tiroidectomía total. Como un último tema en esta situación, hablando de otras situaciones que también
afortunadamente es poco común, pero la mortalidad es muy alta, es el cáncer anaplásico. El cáncer anaplásico sabemos que es el más agresivo de todos los cánceres de tiroides, que tiene un crecimiento rápido, en 6 meses puede invadir todo el cuello y la vía aérea y generar un bocio compresivo. Aquí el tratamiento desafortunadamente es paliativo y es bien importante que se haga solamente una traqueostomía antes de que la vía aérea se vea comprometida, y esto solamente es paliativo. Ya vimos bocio, ya vimos cuestiones de la función, tanto de hiperfunción como de hipofunción. Son situaciones raras afortunadamente, pero todas igual de graves e igual de mortales. Es importante que nosotros como médicos, como estudiantes, como residentes, aprendamos a identificarlas. Aquí es muy fácil, pero en la práctica no suele ser fácil. Sabemos que los síntomas que les comenté, taquicardia, fiebre, ansiedad, psicosis, estupor, coma, disnea, disfagia, son muy vagos. Y si no tenemos una buena historia clínica, o si el paciente incluso no se conocía con una alteración tiroidea y llega a urgencias con estos síntomas, podemos pasarlos por alto. Es importante por eso tener una alta sospecha y además conocer bien el tratamiento. Un buen tratamiento, un buen abordaje puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros pacientes. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por invitarme y seguimos platicando de endocrinología. Agradecemos la excelente participación del Dr. Néstor Martínez. Si te han gustado nuestras clases, no olvides darnos like. Si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, suscríbete y dale clic a la campanita.